El año pasado, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de viajar juntos a Roma. Y mientras caminábamos por aquellas antiguas avenidas, algo me llamó profundamente la atención. ¿Qué era? Bueno, que donde quiera que uno miraba, había esculturas o relieves de quiénes, de emperadores, generales e incluso de deidades. Y quiero decirles que luego de investigar un poco me di cuenta que todas esas esculturas o relieves de emperadores, generales y deidades no eran simplemente adornos. Eran declaraciones visuales de poder, de gobierno. Cada imagen en cada parte de la ciudad era una proclamación de aquí gobierna Roma. Cada imagen de cada emperador en cada parte de la ciudad emanaba un mensaje que decía aquí gobierna este emperador. Esta costumbre tiene raíces antiguas, no es nueva. Por ejemplo, en el mundo antiguo, los reyes solían colocar estatuas con su imagen en distintos puntos de su reino para declarar visiblemente su dominio sobre ese territorio, como acabé de mencionar. Era una forma de decir, y repito, este lugar está bajo mi autoridad, este lugar está bajo mi gobierno. Ese era el mensaje que estaba detrás de esas estatuas e imágenes en cada ciudad de estos emperadores, generales, reyes y deidades. Pero quisiera irme un poco más atrás. Cuando Dios creó al hombre y la mujer a su imagen, de acuerdo a Génesis 1, 26 al 28, estaba haciendo exactamente eso. Estableciendo una señal viviente de su gobierno en la tierra. Cuando Dios puso a los primeros hombres allí en la tierra con su imagen, Dios estaba diciendo, yo gobierno ahí. Hermanos, el ser humano fue creado para representar el carácter de Dios, para ejercer autoridad justa delegada por Dios y para cultivar su creación, como la misma palabra lo declara. Pero no siempre fue así. Esa imagen de Dios en el hombre se vio afectada, fracturada por causa del pecado. Lo vemos a partir de Génesis capítulo 13 en adelante. Pero aunque esa imagen se vio afectada, fracturada, distorsionada por el pecado, el hombre nunca perdió totalmente la imagen de Dios en él. Pero cuando el pecado fracturó esa imagen de Dios en el hombre que indicaba el gobierno de Dios en ese lugar, cuando el pecado entró, el hombre dejó de reflejar el reino de Dios, el gobierno de Dios en ese lugar, y el hombre comenzó por su pecado a imponer su propio gobierno y a vivir en desorden a partir de ahí. ¿Y qué pasó después de ahí? El caos se instaló, primero en el corazón de esos primeros hombres, luego en el hogar de esos primeros hombres, porque después de ese revelarse, de fracturarse la imagen de Dios en el hombre, que expresaba el gobierno de Dios en ese lugar, ese primer corazón se vio afectado, pero también esa primera familia, ese primer hogar, donde vemos el primer asesinato, los primeros pecados, cómo la muerte, el dolor y la maldad comienza a imperar. Pero no solo pasó del corazón de los primeros padres, no solo pasó al matrimonio de esos primeros padres, sino finalmente a la sociedad, y aquí estamos. Por eso, Cristo, el segundo Adán, fue enviado a este mundo a redimir, a restaurar de una forma más amplia y más gloriosa todo aquello que el pecado afectó. Queridos hermanos y amigos, Cristo no vino al mundo solo para perdonar pecados.
sino para restaurar esa imagen que se había fracturado por causa del pecado. ¿Con qué propósito? Para que cada hombre que es transformado por el poder del Evangelio pueda declarar ahora, cuando en Cristo ahora esa imagen por el poder del Espíritu está siendo restaurada, pueda declarar ahora, aquí reina Cristo. Y no con palabras solamente, sino con su forma de gobernar su casa, amar a su esposa, criar a sus hijos y trabajar con integridad. Hermanos, el reino de Dios, decía alguien, no comienza en las calles ni en los parlamentos. Comienza en la sala de tu casa. Allí comienza. El reino de Dios se proclama no solo desde este púlpito, sino desde la mesa de tu hogar, en las conversaciones cotidianas, en la manera de amar a tu esposa e hijos, en la forma en cómo disciplinas, tratas con el corazón de los tuyos, en la forma en cómo perdonas y en la forma en cómo sirves. Así se proclama el reino de Dios. Por eso lo que espero argumentar para ustedes en esta mañana es lo siguiente y en forma de pregunta. ¿Cómo se ve el reino de Dios bajo tu techo? Y espero que a medida que vayamos avanzando, tú puedas con honestidad responder esa pregunta. Y veremos que aunque estamos en un texto dirigido a pastores o a candidatos a pastores, veremos que este es un mensaje para todas las familias de la iglesia y para todos los hombres de la iglesia. Y solo traigo 2 puntos en esta mañana. Mi primer punto, que va enfocado en desglosar 1 Timoteo 3, 4 al 5, lleva por título, el reino se proclama primero en casa. Y mi segundo punto, que lleva aplicaciones generales para todos ustedes, lleva por título, el reino se extiende desde casa. Así que sin más preámbulo, comencemos a ver nuestro primer punto y digámosle, Señor, habla nuestro corazón, reforma nuestros hogares y sigue edificando tu reino. Veamos en primer lugar, el reino se proclama primero en casa. 1 Timoteo 3, versículo 4 al 5. Hablando del pastor, pero primero veamos el primer verso. Palabra fiel, si alguno anhela obispado o el pastorado, buena obra de ser. El apóstol Pablo está diciendo que el anhelar, el ser pastor, el servir al rebaño de Dios es un llamado honorable y un buen deseo que debe comenzar en el corazón del candidato a pastor. Así que está bien tener un deseo interno por servir al Señor en el ministerio. Y eso puede implicar pastoreando una iglesia o yendo a otros lugares a plantar una iglesia. Alguien decía, no todo pastor es un plantador, pero todo plantador de iglesia debe ser un pastor. Y luego Pablo, después de decir que es bueno tener ese anhelo en el corazón, dice que no es suficiente el anhelo. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo, que el anciano, que el candidato a pastor sea. Y ahí empieza una lista de requisitos. Esa palabra que el apóstol Pablo usa para es necesario, que se usa en el versículo 2 y que se usa en el versículo 7, ya hemos dicho anteriormente que es la misma palabra griega que Jesús usa en Juan capítulo 3, cuando le dice a Nicodemo que para entrar al reino es necesario nacer de nuevo. Lo que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo que era, la única forma, no hay otra, de tú entrar en el reino es naciendo de nuevo. Es obligatorio, es imperativo. No hay otra forma, no hay caminos verdes. Y Pablo trae esa misma palabra y la usa aquí. Entonces, si entendemos el significado de esa palabra y las implicaciones, ¿cómo las está usando Pablo aquí? Pablo está diciendo entonces al candidato pastor, bueno, que es necesario, es obligatorio, no hay caminos verdes para ser pastor. Necesita llenar estos requisitos para hacerlo, si no, no puede ser pastor. Y algo que quiero decir antes de explicar el verso 4 al 5. 1 Timoteo capítulo 3 no es solamente un perfil para aquel que quiere ser pastor y misionero o plantador.
Primera Timoteo capítulo 3 está describiendo nada más y nada menos que a un hombre maduro. Por lo tanto, es el perfil que todo hombre cristiano debería aspirar, debe tenerlo como meta. ¿O es que acaso los pastores deben evitar ser controlados por la bebida? ¿O es que acaso únicamente los pastores deben tener en orden su hogar? ¿Es que acaso únicamente los pastores deben ser fieles en sus matrimonios y los demás hombres se pueden dar la libertad de vivir como se les da la gana? No, este es el perfil de un hombre maduro, y como el ministerio pastoral requiere madurez, por eso es que se da este requisito. Así que hombres de trono de gracia y mujeres, este es el perfil, la meta que todo hombre debe perseguir. Hay mujeres que me preguntan, ¿cómo debería ser el hombre con el que yo me voy a casar? Mira Timoteo capítulo 3 y mira qué tanto se acerca ahí. Y ahora dice, oye, esta gente sí que puso la vara alta. ¿Te parece eso? A mí me parece cristianismo básico y la meta hacia donde todos deberíamos dirigirnos. Como alguien decía, nuestro problema no es que buscamos otra cosa para satisfacernos aparte de Dios. Eso es un problema. Pero el problema mayor es que nosotros nos satisfacemos con muy poquito. Cambiamos a Dios y lo sustituimos por muy poquito. Bueno, a veces las mujeres y los caballeros se satisfacen con muy poquito. Y por eso textos como eso le parecen algo muy gigante. Y Pablo dice, versículo 4, ya que entendemos el énfasis y la prioridad de estos requisitos, dice que gobierne bien su casa para que tenga a sus hijos en sujeción, dice el apóstol Pablo aquí. Que gobierne bien su casa. El verbo griego que usa Pablo aquí implica algo. Cuando habla de gobierno, implica liderazgo activo, no pasivo ni intermitente, sino liderazgo activo. El hombre es el líder por naturaleza, pero también implica un liderazgo estable. Es un hombre que no ha sido dominado por sus pasiones, no es un hombre afeminado. Y cuando digo afeminado, escuchen bien lo que quiero decir. Y cuando digo afeminado, me refiero a un hombre que es controlado por sus emociones e impulsos en lugar de ser gobernado por la verdad. Un hombre estable y responsable. No está hablando de un jefe autoritario que simplemente llega a casa y a los hijos y les dice qué hacer. Sino que es un padre que guía con su presencia. Es un padre y esposo que guía con dirección, siendo él el primer ejemplo. Pero también es un padre y un esposo que guía con compasión. No usa su autoridad para oprimir o destruir, sino para amar y servir. Alguien decía, si tu esposa no te ama como tú esperas o debería, el problema está en ti. Porque tú y yo representamos al mayor esposo de todo, Jesucristo. Y Él dice que nosotros le amamos porque fuimos amados por Él. Así que si hay una fractura en el amor de tu esposa hacia ti, examínate tú. Así que es necesario que el hombre de Dios gobierne, un gobierno delegado por Dios que representa a Cristo en el matrimonio y que implica liderazgo activo, estable y responsable. Pero dice el apóstol Pablo que gobierne bien. ¿Ven esa palabra? Ahí ninguna palabra está de más. Esa es la palabra griega kalos, que no implica solo eficacia, porque si hablamos de eficacia, pudiéramos centrarnos y quedarnos simplemente en que se cumplieron las 5 reglas y ya. No. Aquí esta palabra que Pablo usa implica belleza moral. Lo que está diciendo es que un hogar gobernado con justicia es algo hermoso ante los ojos de Dios y un testimonio ante los hombres. Es estéticamente bueno.
es estéticamente hermoso. Este hombre ha hecho que su hogar luzca hermoso a la luz de los ojos de Dios y a la luz de los ojos de los hombres. Es atractivo a la vista este hogar. Él lo ha embellecido. Hermanos, el liderazgo de un anciano en el hogar debe ser no solo intrínsecamente bueno, sino también visiblemente bueno. Que cuando las personas vayan al hogar de ese pastor y compartan con él y vean cómo él ama, trata y guía a su esposa e hijos, estas personas solo quieran decir una cosa: yo quiero un matrimonio como el de mi pastor. Esa es la idea. Y esto tiene que ver con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque entre muchas cosas que puedo decir del reino de Dios, algunas de ellas es que donde tú ves la verdad de Dios, la belleza de Dios, donde tú ves orden, allí puedes ver el reino de Dios. Cuando tú vas a la casa de alguien y su cocina está limpia y ordenada, y obviamente fue motivado por su obediencia, amor a Cristo, no simplemente por un corazón legalista, tú puedes ver allí el reino de Dios. Porque hay belleza, hay orden y hay verdad. Por eso las amas de casa amen lo que hacen. Lo que hacen en su hogar embellece y extiende el reino. No dejen que nadie le diga que tu trabajo es menos por lo que haces. No, tú te ocupas de casa. Yo soy una profesional. Yo sí hice realidad mis sueños. No, hiciste realidad por mucho tiempo el sueño de Satanás. Porque alguien decía, Satanás y el mundo hizo su trabajo. ¿Cuál era? Sacar a las mujeres de su casa. Lo hizo. Y tú sin saberlo sigues su doctrina, creyendo que es un corazón servicial y abrazando la idea de la empoderada. Belleza, orden y la verdad de Dios. Y esta parte nos la tomamos a veces con poca importancia. Ustedes se han subido el carro de algunas personas que tú no sabes si es un chiquero o es un vehículo. ¿Por qué se ríen algunos hombres? Creo que hoy necesitan usar la aspiradora y muchas cosas más, ¿verdad? Vemos algo como simple, pero la belleza, el orden y la verdad de Dios se debe ver en todo. ¿Por qué razón hicimos un cambio como este? Porque, el fondo negro trae malas vibras. Alguien una vez nos escribe en Instagram, creo que con buenas intenciones. Me dice, Pastor Plinio, me voy de su iglesia, no me gustó, está bien. Y una recomendación, quiten ese fondo negro porque no es bíblico que una iglesia cristiana, no es sabio, no es bueno, tenga cosas negras en su alrededor. Y en estos días que el Ministerio Heart Cry publicó lo de los bautismos, dice, pero me preocupa es que, ¿por qué usan franelas negras? ¿Qué acaso esto es un culto espiritista? Cuando yo practicaba el espiritismo era ahí donde me decían, cero negro. No fue por eso. Y de verdad eso nos muestra el misticismo que hay en Latinoamérica. En los evangélicos. No, cambiamos esto porque aún aquí en esta estructura se debe ver la belleza de Dios, el orden de Dios y la verdad de Dios. Sí, la iglesia no son las paredes, no vamos a entrar en discusión, ya lo sabemos. Pero por eso quiere decir que una iglesia es más piadosa, más humilde, porque se reúne alrededor de containers de basura. Mientras los impíos que no tienen la verdad buscan un lugar hermoso para dar sus charlas motivacionales y que no están ancladas en la verdad. Pero nosotros los evangélicos, la miseria nos hace más humildes. La pobreza nos hace más hijos de Dios. ¿Qué engaño hemos creído? El piso de este local, el techo, las luces muestran la belleza, el orden y la verdad de Dios. Es eso a lo que se refiere Pablo cuando dice que gobiernan bien.
que haya belleza. Este hombre hermosea su hogar. No simplemente se ve el cumplimiento de reglas, es un hogar, el hogar del pastor y de su familia se ve hermoso, agradable, digno de seguir e imitar. Y dice Pablo que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, dice Pablo. Aquí no está diciendo que los hijos del pastor tienen que ser creyentes, nacidos de nuevo. No, porque el pastor no salva a nadie. Si es así, yo debería dejar de ser pastor ya, hasta que Maripaz se convierta. Ese no es el principio, ni la idea que transmite las palabras usadas por Pablo y por Tito en el original. Está hablando de un hogar en orden, donde se ve que él es la autoridad. Él dirige una familia ordenada, disciplinada, no rebelde. Sus hijos no son acusados de disolución ni de rebeldía, como dice Tito 1:6. Es eso lo que se quiere dar a entender. Se ve que él es el que gobierna esa casa, que él es el que lidera esa casa, que él es el que gobierna esa casa. Y dice Pablo en el versículo 5, y aquí viene la unión de una declaración con una pregunta retórica. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La respuesta es obvia. Imposible que lo haga. ¿Por qué? Y aquí hay muchas cosas. Primero, Dios ha establecido un orden para nuestras vidas. Primero, el cuidado de nuestra alma, como lo vimos en el sermón del domingo pasado, ser antes de hacer. Primero, intimidad, decía alguien, antes de actividad. Segundo, él tiene que cuidar a su familia, que es el fundamento de todo lo demás. Y tercero, la iglesia o el trabajo. Porque si él no sabe cuidar su pequeña familia, ¿cómo cuidará a esta gran familia? Porque la Biblia describe a la iglesia como una familia compuesta de varias familias. Pero si él no cuida a su pequeña familia, ¿cómo cuidará a estas grandes familias? Y por eso Dios comienza ahí, porque el objeto de ataque de Satanás, quienes están en el blanco, son las familias. Si tú destruyes a la familia, tú destruyes a la sociedad, porque de ella se construye. Por eso hoy vemos familias tan distantes. Yo creo que definitivamente la tecnología ha sido una herramienta hermosa, pero también ha sido un instrumento usado por el diablo para fracturar familias. Se dice que nunca antes, en ninguna generación, habíamos estado tan conectados debido a la tecnología. Pero al mismo tiempo parece que nuestra generación está más desconectada emocional y físicamente que cualquier otra generación. Si destruyes a las familias, destruyes la sociedad, destruyes la iglesia. Por eso Dios sustenta, fortalece y nos manda un cuidado especial y un gobierno especial para con las familias. El que no gobierna bien su propia casa, su propia familia, ¿cómo cuidará de la familia de Dios? Y me encanta que empiece así, porque Dios nos está diciendo cuál es el criterio para evaluar el carácter de los hombres y mujeres cristianos. Hay algunos que dicen, pero fulana o fulano es un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. ¿Por qué? Bueno, ya no ha faltado ningún domingo en nuestro grupo de discipulado, interviene constantemente, ya uno le escucha orar bonito, ya hasta cantan los himnos. Definitivamente aquí no hay duda que fulano y fulana son un hombre de Dios, quiere ser parte de los servidores, siempre está pendiente de todo, de servir el café y el té, y en base a eso nosotros juzgamos y determinamos que alguien es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero cuando tú miras el hogar de esos mismos hombres y mujeres, hay muchas áreas en desorden que no están al día,
Y tú no usas ese criterio para determinar si realmente son hombres de Dios. Porque de acuerdo a Jesús, de acuerdo al Espíritu Santo, no dice el que gobierna bien la iglesia, el que se porta bien en la iglesia, gobernará y se portará bien en su casa. Eso no dice el texto. Te está diciendo que nuestro hogar es el primer lugar donde podemos evaluar nuestro crecimiento espiritual. Si tu hogar no está en orden, se puede poner no solo en duda tu salvación, sino que estás oscureciendo, desacreditando el poder del evangelio. Un hogar desordenado. Y eso incluye educación a los hijos, liderazgo con la esposa, finanzas, tiempo en lo laboral. Si eso no está en orden para Dios, porque si esto te molesta, hazlo con Dios, no conmigo. Para Dios, tú no estás realmente calificando en la lista de un verdadero hombre de Dios. Hay gente que defiende a la gente. Sí, pero es que la iglesia es esto, pero es que la iglesia es aquello. ¿Qué importa cómo está su hogar? La relación con su esposa, con sus hijos, su finanza, su agenda, su tiempo, su trabajo, su testimonio, ¿cómo está? Y por eso hay muchos incrédulos tropezados allá afuera. Por gente que se decía ser cristiana y dieron un pésimo ejemplo delante de ellos. ¿Ves cómo desacreditas el evangelio? No es tu nombre ni siquiera el que está en juego. Es el nombre de Cristo. Por eso es tan grave. Y por eso debemos darle tanta importancia cuando no hay un hogar ordenado. Porque es el nombre de Cristo el que es desacreditado. Si el liderazgo de un hombre, y esto va no solo para ustedes, sino para mí. Si el liderazgo de un hombre no transforma su hogar, ¿cómo puede proclamar a otros diciendo que el evangelio que proclamamos y creemos es transformador? Si tu vida muestra todo lo contrario, ¿cómo? El que no gobierna bien su casa, puedes tener mucho éxito en el ministerio, pero si tú no gobiernas bien su casa, Dios no ha sido honrado como él debería. Y repito, esto pone un fuerte peso y carga en mi propio corazón y el de mi pastor Rubén, quienes tenemos esta gran responsabilidad de ser el primer ejemplo para ustedes. A lo largo de la historia esto ha traído grandes consecuencias y tropiezos. Hombres que tuvieron mucho éxito en el ministerio, pero fracasaron en sus familias. Les voy a mencionar algunos, y no lo digo para exponer a estos hermanos al escarnio, sino para que aprendamos de sus vidas también, no solo de lo bien que hicieron, sino de lo malo. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de un ministro muy popular, conocido como John Wesley? John Wesley viajó más de 400,000 kilómetros predicando el evangelio. Impresionante. Todo el mundo habla de Wesley y lo cita y está bien. Pero ¿tú sabías que descuidó gravemente su matrimonio? ¿Tú sabías que Mary, su esposa, se sintió abandonada y despreciada por él? Se dice incluso que le escribía cartas con términos fríos y casi empresariales. Sí, el gran Juan Wesley. Y fue tan abandonada y sola que se sintió porque él priorizó el ministerio por encima de ella, que ella incluso llegó a agredirlo físicamente y a burlarse de él públicamente. Dos, ¿han escuchado del gran evangelista George Whitefield? Considerado uno de los más grandes predicadores del Gran Despertar, así lo llamaban. Y esto no lo estoy diciendo para que justifiques tu pecado, sino para que tiembles. George Whitefield vio el matrimonio, escúchame bien,
como una necesidad funcional, no como una vocación espiritual. ¿Y saben qué hizo? Dejó a su esposa sola por largos periodos y murió lejos de su esposa sin cultivar una relación íntima ni un hogar piadoso. Sí, George Whitefield. Pero no terminó ahí. ¿Ustedes han escuchado a William Carey? El padre de las misiones modernas. Haciendo misiones, su pequeño hijo Pedro muere en la India. Y su esposa Dorothy, esto le afecta muchísimo. Y ella cayó en una depresión tan profunda que se convirtió en psicosis. Y Carey, ¿saben qué hizo mientras su esposa estaba tan mal debido a la pérdida de su hijo? Continuó la obra misionera. Mientras ella sufría sin tratamiento adecuado, la encerraron en un lugar, siendo objeto de burla por parte de otros. Y mientras ella estaba mal por la pérdida de su hijo y enfrentando estos problemas cerebrales, él se fue a traducir la Biblia. Ella murió mentalmente quebrantada y olvidada por un hombre que tenía tiempo para sus ovejas, pero no tiempo para la principal oveja. ¿Esto es lo que quieres escuchar en un futuro en la biografía de tus pastores? ¡Wow! ¡Cuánto éxito los pastores de Trono de Gracia! Cuántas plantaciones, cuánta gente que formaron, cuánta gente que venía a su iglesia. ¿Y qué importa eso si mi hogar no está en orden? Estos hombres fueron instrumentos de avivamiento, pero fallaron en proclamar el reino donde más importaba. Hermanos, no importa cuánto prediques o cuánto sirvas, si descuidas tu casa, estás contradiciendo el evangelio que proclamas. Un profesor mío de consejería contaba que uno de sus mentores, cuando lo veía, jamás le preguntaba cuánta gente está viniendo a la iglesia o cuánto se había desarrollado en los ministerios que Dios le había encargado. Él le decía, siempre que te vea te voy a preguntar por tu esposa. Yo quiero preguntarle a ella y saber si ella se siente amada por ti, si ella se siente protegida por ti, si ella se siente liderada por ti, si ella se siente amada por ti. Porque esa es tu principal oveja, esa es tu primera audiencia, esa es la que duerme contigo. Esa es la que te escucha y te aguanta todo. Esa es la que el Señor te mandó a proteger hasta que la muerte los separe. Porque como decía el pastor Brian Croft, tu iglesia puede tener un montón de pastores más, pero tu esposa tiene un solo esposo y tu hijo solo un solo padre. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la familia de Dios? Hermanos, el hogar es el primer púlpito para todo verdaderamente hombre. Tu hogar es donde se predica el mensaje 24/7. No con palabras, sino con acciones y decisiones. Tu hogar es el lugar donde tu familia ve si realmente crees lo que dices creer. Es allí. Ahora bien, antes de pasar a mi segundo punto, quisiera rápidamente dejarles algunas aplicaciones de cómo ustedes pueden cuidar a sus pastores para que gobiernen bien su casa, para que puedan gobernar bien la iglesia del Señor. Porque déjenme decirles algo, mis queridos hermanos, si esto es verdad y lo es, a ustedes les conviene que sus pastores cuiden de sus almas y que sus pastores cuiden de sus familias. A ustedes les conviene. Pablo conecta el gobierno del hogar con el cuidado de la iglesia. ¿Por qué? Porque ambos están interconectados. Una iglesia que no protege el hogar de su pastor termina destruyendo su propio ministerio. Queridos hermanos que están aquí en Trono de Gracia, con amor se los digo.
no se conviertan en consumidores del ministerio. Sean colaboradores activos del ministerio. Tal cual como lo establece Efesios capítulo 4 del verso 1 en adelante. Los pastores equipan al rebaño. El rebaño toma aquello con el que son equipados y se lo imparten entre ellos. Así la iglesia madura en el ministerio de los unos a los otros. Visiten, exhorten, discipulen. Pero ¿saben por qué estas cosas son chocantes? Porque la mayoría, por no decir todos, venimos de un contexto católico, romano, apostólico, donde se crearon iglesias pastorcéntricas, centradas en el pastor. Donde cuando alguien tiene un problema, solo puede hablar con el pastor. ¿Por qué? Porque él es la cabeza, dicen ellos. No. La cabeza de la iglesia es Cristo, no el pastor. Los pastores somos un instrumento. Por eso tú tienes que poner tu mirada en Cristo. Como decía alguien que conocí hace poco, decía, yo siempre le decía a mi rebaño, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Cristo. De manera que si un día yo salgo por esa puerta, tú puedas permanecer ahí adorando a Cristo. Esta mentalidad de iglesias pastorcéntricas ha creado una cultura dañina de dependencia pastoral en lugar de dependencia en comunidad, que se ministra la verdad mutuamente, se edifican, se consuelan, se animan, se exhortan. ¿Pueden echar un vistazo a su alrededor un poquito? Mirar hacia su lado derecho e izquierdo. Miren toda la familia que Dios le ha regalado para que ustedes solo dependan de un solo hombre, que también los necesita a ustedes. Hay muchas iglesias que te van a hacer depender del pastor para aprovecharse de ti, y de ahí vienen muchos de los abusos en las iglesias. Alguien decía que es impresionante cómo se han escrito libros de pastores abusadores, y esto es triste y lamentable, y estos hombres tienen que pagar. Pero todavía no he leído el primer libro de iglesias abusadoras. Hay muchas iglesias que destruyen a pastores, desgastan a pastores, y no ves a ninguno en disciplina. Hace un tiempo iba camino a una conferencia y un pastor amigo cansado que comenzó a abrazar el ministerio del párpado tembloroso. ¿Sabes? Cuando ya estás agotado que el párpado comienza a hacer así. Me decía con su párpado tembloroso, saturado de estrés y de cortisol. Me decía, no hemos hecho mal. No hemos enseñado a la iglesia a cuidarnos. Por eso nos desgastamos por nuestra propia negligencia, pero también porque las iglesias nos están desgastando. Entonces las iglesias nos desgastan, nos destruyen, dañan nuestra salud, y ya cuando el pastorcito ya está así todo sequito, que no queda nada de él, se lo dan a la esposa y le dicen, de aquí en adelante cuida a este enfermo. Cuídalo tú. Y esa es la verdad. Y por favor, yo amo mi iglesia. Al contrario, a mí se me engrandecieron un poquito los cachetes en el último tiempo, y es que la iglesia está haciendo su labor. El problema ahorita, soy más yo que ustedes. No sé si a mi pastor Ciso le pasa al revés. Probablemente sea al revés, porque cuando uno comienza, primero lo sacan. Hermanos, una iglesia madura deja de girar alrededor de un solo hombre y empieza a reflejar el cuerpo de Cristo, donde cada miembro cumple su función con amor. Por eso, usa tus dones para el bien de los otros. No siempre el pastor tiene que darte la respuesta. Y a veces nos excusamos con, bueno, lo que pasa es que el resto de la iglesia no sabe cómo aconsejarme bien. No están capacitados. Esa es la excusa. Entonces tú sí estás súper mega capacitado. Claro, por eso yo sé discernir quién está capacitado y quién no. Entonces ¿para qué pides consejo? Tú lo sabes todo. Y estás menospreciando la gracia que hay en otros hermanos tuyos, que el Espíritu Santo mora en ellos y que tienen la palabra. Pablo le dice a los romanos en Romanos capítulo 15, versículo 4, que todos están capacitados para amonestarse los unos a los otros, y te lo está diciendo a la iglesia.
Y la pregunta es, Pablo, ¿por qué tú podías decir de los romanos que estaban capacitados para aconsejarse unos a otros si tú ni siquiera los conocías? Pablo no conoció esa iglesia. Porque él sabía que tenían el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y eso es suficiente para hacer la labor. Que no todos eran consejeros certificados, sí, pero todos somos consejeros bíblicos. Y debemos serlo. Porque consejería es igual a discipulado. Y tú y yo hemos sido llamados a discipular. Por eso, ejerce tus dones para el bien de tu iglesia. Y no sobrecargues a tus pastores, sino para lo que es necesario. Protege sus tiempos de descanso y de vacaciones familiares. Invierte también en la salud de tu pastor. Velen para que cultive rendición de cuenta con otros pastores. ¿A quién está rindiendo cuenta tu pastor? La gente no sabe eso. La gente ni siquiera pregunta cómo se está sosteniendo ese hombre. Yo me pregunto, ¿y qué tal si fuéramos bivocacionales y nos tuviera que comprar un horario de 8 horas en un lugar de trabajo? Yo voy a cumplir apenas 3 años, de mis 13 años como pastor, tiempo completo. Y es porque otro ministerio me apoya. No, mi iglesia ahorita tiene muchas cargas para hacerlo. Y en 13 años no se ha podido. Y la gente dice, pero ¿cómo quisiera que él hiciera una licenciatura? ¿Cómo quisiera que se especializara en consejería bíblica? ¿Cómo quisiera que no siempre usara la misma ropita para predicar el domingo? Sí, ¿con qué invierte en todo eso? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo estudia? ¿Tú te has preguntado cómo sostiene su hogar? Y repito, yo no estoy diciendo esto para pedirle dinero a ustedes. Si hubiese sido así, no tuviera 13 años haciendo esto sin recibir un centavo de esta iglesia. No. Yo lo estoy haciendo para que miremos allá y ampliemos nuestra mirada. A veces no sabemos qué están comiendo nuestros pastores. ¿Dónde viven? Ni siquiera lo sabemos. Pero sí exigimos cuando ellos no nos cuidan a nosotros. ¿Y quién los cuida a ellos? No me estoy desahogando, no los estoy jugando. Esto va para todos ustedes porque esto nos va a ayudar a crecer. Una iglesia madura honra a Cristo por encima de sus pastores. No que los vas a menospreciar, a tratar como un coleto. Pero tienes que saber cuál es el lugar que él ocupa aquí. No lo olvides. Hermanos, velen porque sus pastores cuiden de su alma y tengan tiempo para hacerlo. Que tengan tiempo de calidad con sus esposas y que lo estén haciendo. No como una esposa de policía, sino como alguien que ama, que protege. Porque el que no gobierna bien su casa, no podrá gobernar bien la familia de Dios. Wow. Segundo y último punto. El reino no solo se proclama desde casa, sino que el reino se extiende desde casa. Y aquí quiero ir a todos los hombres, a todas las familias. Cuando un hogar refleja verdaderamente el reino, no se queda ahí. Tu casa se convierte en una base de operaciones para la expansión del reino de Dios. Pablo conecta directamente la capacidad de gobernar la casa con la capacidad de cuidar la iglesia. ¿Por qué? Porque los principios del reino se aprenden primero en la intimidad del hogar. Hermanos, iglesias fuertes nacen de familias fuertes. Cuando los hombres de una congregación gobiernan bien sus casas, la iglesia no gira alrededor de un solo pastor, sino que se convierte en una comunidad madura donde cada familia es una comunidad, una colonia del reino. Hermanos, el reino no se queda en las 4 paredes de la iglesia. Familias que reflejan el gobierno de Cristo impactan mejor sus vecindarios, sus barrios. Familias que reflejan el gobierno, la belleza de Dios, el orden de Dios y la verdad de Dios, impactan realmente sus trabajos y sus escuelas y sus vecindarios. ¿Se acuerdan qué era lo que indicaba una estatua en cada parte de la ciudad con la imagen de ese emperador o general o rey?
aquí gobierna fulano. Cuando la gente mira a tu hogar y mira un matrimonio creciendo en el carácter de Cristo, en la imagen de Cristo en ello, el diseño de Dios desplegándose en ese hogar y en esas vidas, ¿sabes qué debe concluir la gente? Aquí gobierna Cristo. Y cuando ese liderazgo, ese gobierno y ese diseño, ese orden, esa belleza no se ve, también la imagen que se muestra es la contraria. Somos sal y luz no solo los domingos, sino en la vida diaria. Piénsenlo bien. ¿Qué pasaría si cada hogar cristiano de esta ciudad funcionara como una embajada del reino? Si cada padre cristiano liderara con la gracia de Cristo. Si cada familia fuera testimonio viviente de que aquí reina Cristo, ¿qué creen que pasaría en Venezuela? La reforma de la sociedad no comienza en los parlamentos, decía alguien. Comienza en la sala de tu casa. No empieza con padres que aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Con madres que educan a sus hijos en el temor del Señor. Así comienza. Esto no es solo un mensaje para pastores o para casados. Es el llamado de Dios para todo hombre que ha sido redimido por Cristo. Por eso tengo unas palabras para algunos grupos aquí. Quiero comenzar con los solteros. Escúchenme bien y háganlo con humildad. Joven soltero, si no puedes liderarte a ti mismo, si no puedes gobernarte a ti mismo, no estás listo para liderar a nadie. Si tu corazón no está siendo gobernado por Cristo mismo, tú no estás listo para liderar a nadie. No se trata de hábitos, reformas morales o simplemente acciones externas. Gobierna tu tiempo, gobierna tus emociones, gobierna tu pereza, gobierna tu dinero. Joven soltero que estás aquí, deja el romanticismo superficial y la mentalidad adolescente. Es tiempo de madurar. Prepárate, prepárate. No para impresionar a la joven de la iglesia, sino para ser un hombre del reino. Joven soltero, guárdate para tu futura esposa. Nosotros creemos que Dios ya ha determinado lo que es bueno para nosotros. Y si Él ya determinó una esposa para ti, entonces tú no te empiezas a guardar para ella cuando ella aparezca. Sino antes de eso, si tú estás consciente que Dios tiene una esposa para ti. No sé cómo decir esto. Ten cuidado de no caer en el peligro de ir cayéndole a una hermanita y a otra y a otra y a otra a ver quién realmente me aprueba. Primero, Dios te está viendo y eso no es sano y tú tienes que guardarte para una mujer. Fuimos diseñados para amar a una mujer. Y dos, ¿tú es que acaso no sabes que ellas hablan entre ellas? Son amigas. Se protegen, se aman. Cuando te acerques a ellas, hazlo de una forma clara e intencional. No simplemente dándole al corazoncito en sus estados.
Y ojo, nadie me ha dicho nada de eso. Si a alguien le está pasando, no estoy hablando por nada en personal. No sé si le está pasando a alguien eso. ¿Será que quiere algo siempre? Es el primero, de hecho. Párense firmes. Acercarse con claridad e intencionalidad a una joven soltera refleja una buena masculinidad. Protégela con tus palabras. Protégela incluso en la forma como te acercas a ella. Protégela. Y hermanas, un consejito rápido para ustedes también. Para ustedes también tengo algo. Pero déjenme tomar agua. Hacerlo con... Amadas, ustedes fueron diseñadas por Dios para querer sentirse amadas. Y eso no está mal. Ustedes fueron diseñadas por Dios para sentirse guiadas y protegidas por un hombre. Pero esto se disfruta y se vive solo en el matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque debido al pecado en ustedes, sigue ese deseo de ser amadas, guiadas, protegidas, pero ahora un poco distorsionado a veces. Entonces, como tu deseo es ser amada, protegida y guiada, tu pecado te lleva a estar coqueteando con todos los hombres, o con varios hombres, o con algunos hombres, no lo sé. Y a veces lo haces aun cuando tú sabes que ese no es necesariamente tu futuro esposo. Ay, es feíto, pero cómo me gusta que me escriba. Y eso es por el deseo de ser amado. Aunque tú sabes que lo vas a rechazar, tú le abres la puertita un poco. A veces tú también eres culpable de lo que te sucede. Pero es por tu deseo de ser amada y guiada. Pero no sabes que eso es para tu esposo y dentro del matrimonio. Y cuando tú andas abriendo tu corazón, abriendo pequeñas puertitas a varios hombres de la iglesia, aun cuando sabes que esos no son, ¿sabes qué estás haciendo tú? Le estás robando el vigor y la energía a ese joven que ha sido destinado únicamente para la mujer que Dios le dio. Que en tu vida de soltero se pueda ver el reino de Dios, la belleza de Dios y que eres gobernada por la verdad de Dios, no por lo que el mundo te enseñó o lo que a ti te parece que es bonito. A veces la pregunta no es, pero si yo no veo malo eso, no, la pregunta no es si es malo, es si es bíblico. De esta forma el mundo podrá ver en ti, aquí gobierna Cristo. O lo contrario. Para los casados, tu esposa no necesita otro jefe. Necesita un líder que la ame como Cristo amó a la iglesia. Busca todas las formas posibles de entregarte, de amar y de servir a tu esposa. No te acuestes simplemente frente al televisor. Haz algo. Ella necesita, fue diseñada para que tú la ames, para que tú la guíes, para que tú la protejas. Padre, tus hijos no necesitan un dictador. Necesitan un padre que los guíe hacia Cristo con firmeza y ternura. Porque así luce el gobierno de Dios. Cuando el padre gobierna así su hogar, ese hogar envía un mensaje. Aquí gobierna Cristo. Cuando los padres vienen a nosotros y abren su corazón que nosotros, que tampoco voy a decir esto para herir a nadie. El Señor sabe cuál es mi intención.
Y si no traigo aplicaciones a la situación de mi iglesia, ¿para qué iglesia estoy predicando yo? Pero cuando los padres dicen, bueno, yo dejé que mi hijo o mis hijos o mis hijas tomaran decisión sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro, y al final son ellos los que toman la última palabra bajo tu techo, ahí tú no gobiernas, ahí gobiernan ellos. Y el uno dice, yo lo hago por el bien de ellos, para que aprendan a tomar decisiones desde chiquitico. Hoy en día hasta le dice, ¿qué quieres desayunar, hijo? Arepita, panquequita, cornflake, ¿qué quieres? No, es que es bueno que él aprenda a tomar sus decisiones desde pequeño. En el fondo, terminamos cediendo a los caprichos y exigencias de nuestros hijos, las cuales no siempre son pecaminosas, pero las que lo son. Porque es que en el fondo, yo no quiero perder su amor, pastor. Yo no quiero que él se me vaya de la casa. Es que yo no quiero que él me comience a decir por ahí que fui una mala madre. ¿Y saben qué hago? Lo dejo gobernar. ¿Saben que es muy típico de nosotros, los adolescentes? Yo todavía me considero que estoy 38, hasta los 50 en la cultura griega se considera hasta los 50. Que uno lo pudo haber hecho mejor. Típica del adolescente. Yo lo hubiese hecho mejor que mis padres. Si tan solo me hubieses educado así. Ustedes no me tienen por qué decir cómo hacer las cosas. Ya yo sé comportarme como una adulta. Cuando te conviertes en esposo y cuando caminas a ser padre, te das cuenta de una cosa, que no fuiste mejor que tus papás, que no eres mejor que ellos. Que tienes la gracia del Evangelio, sí, gloria a Dios. Pero que también has tropezado como ellos. Que no siempre lo has hecho bien. Y te das cuenta que nunca has sido mejor que ellos. Esposas. Cuando sus esposos pequen y no estén viviendo una vida ordenada para Dios, no apoyen sus pecados. No lo conviertan en una víctima. Porque eso no es sumisión, eso es complicidad. Busca ayuda si la necesita. Exhórtale y hazle ver la verdad. Pero no te hagas cómplice de los pecados de tu esposo. Porque si la que está más cerca no me ayuda, ¿qué queda de mí? Si tú no tienes el valor con amor y respeto de corregir a tu esposo y mostrar desacuerdo en algunos momentos, eso no es ser una persona, una mujer sumisa, sino una esposa sometida. A ti te tienen sometida. Y ese esposo ha perdido de vista el regalo del complementarismo, de la sabiduría y los dones que Dios también ha dado a esa mujer para que tú lo hagas mejor. Para todos. El reino de Dios se edifica cuando cada hombre asume su responsabilidad de reflejar el gobierno de Cristo en su esfera de influencia. Desde el soltero que discipula a otros jóvenes hasta el abuelo que deja un legado de fe a sus nietos. ¿Puede ver el mundo el reino de Dios en nuestras vidas?
pueden mirar hacia nuestra vida y decir, sí, aquí Cristo gobierna? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse. Queremos embellecer este mundo, traer orden a un mundo lleno de caos. Y no necesitas ser un super teólogo para hacerlo. Como no se necesita tener mucho dinero para embellecer mi hogar. A veces creemos, no, pero usted dice poner en orden la casa, pero ¿con qué? Mentira. No se requiere tanto, saquémonos esa idea de la mente. Embellece tu hogar, tu lugar de trabajo, tu vida familiar, tus finanzas. Que se vea la belleza, el orden y la verdad de Dios. Y cuando los hombres miren ahí, digan, aquí gobierna Cristo. Con esto termino. Hermanos, el Evangelio no solo nos salva del infierno, nos salva del caos. Cristo no solo pretende redimir nuestras almas afectadas por el pecado, sino todo este mundo, toda la creación que fue afectada por el pecado también. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre o una mujer, ¿saben qué hace? Pone orden en ese corazón y en la vida de ese hombre o mujer. Cristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor lo gobierna todo y sobre todo. Y ese gobierno debe reflejarse primero en los hogares de su pueblo. Cuando vivimos de acuerdo al diseño de Dios, al orden de Dios, a las prioridades de Dios. Hermanos, podemos salir de aquí diciendo, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer este cambio. Pero es imposible cumplir este llamado basado solo en la disciplina externa o en el legalismo religioso. El joven soltero puede salir y decir, bueno, ahora voy a cuidarme a hacer esto, o el casado o el esposo. El esposo dirá, bueno, ya no le voy a robar las alegrías de mi esposa, el gozo y la paz. Porque hay esposos que en lugar de proteger estas emociones de la esposa, se las roban. Siendo negligentes en el área laboral, financiera y entablando conversaciones y amistades con otras mujeres que no son su esposa. Usted tiene una sola amiga y es su esposa, más nadie. Y puede salir diciendo, bueno, voy a hacer este montón de reglas. Voy a cambiar esto. No, yo no quiero eso, hermanos. ¿Se acuerdan el ejemplo del árbol de manzanas hace unos domingos? No, van a hacer cambios superficiales y se va a volver a repetir. Hermanos, el gobierno del hogar empieza con un corazón gobernado por Cristo. Por un corazón que se ha entregado a Cristo, que ha crecido en su amor por Cristo, que es dominado por la obra y la persona de Cristo, que es impulsado por el poder de Cristo. Esa es la única forma. Solo hay una forma del cambio y es con Cristo. Solo hay un hombre, hermanos, que camina. Solo el hombre que camina en intimidad diaria con su Señor será fortalecido para liderar la casa en la que lo puso su Señor. Tú necesitas un corazón más gobernado por Cristo. No más reglas y normas. Comienza por ahí. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 8 que fuimos creados para tener comunión con Jesucristo. Qué lindo eso. Toda quiebre, la relación horizontal comenzó en un quiebre con la relación vertical. El pacto más importante no es el que tú tienes con tu esposa, es el que tú tienes con Dios por Cristo. Y por favor no salgan otra vez golpeándose, soy un mal esposo, soy una mala esposa. Ya, por favor. Ya. Suplica a Cristo, pero suplica que Él produzca un cambio en tu interior real. Y que ya tires a un lado ese montón de justificaciones que has abrazado para no procurar cambiar.
Abraza a Cristo. Pídele que te gobierne. Señor, hazme tuyo hasta lo último. No me sueltes. Quiero que todos, cuando miren mi hogar, te vean a ti. Por la sencilla razón de que tú primero has sido hermoso para mí. Quiero que tú gobiernes mi entorno, pero primero gobiérname a mí. Que comencemos en el corazón, permaneciendo en aquel que produce el cambio en nuestras vidas. Como decía Douglas Wilson, no hay reino en el hogar sin un rey en el corazón. Por eso no comiencen con un calendario de tareas. Antes de actividad, primero intimidad. Comienza a solas con Él. Comienza en tu cuarto a solas con Jesús. Es allí donde se cultiva el gobierno del corazón. Cristo es el esposo perfecto. Él lidera con gracia, sirve con amor, corrige con paciencia y hasta muere por su esposa. Hombres, edifiquen el reino. Comiencen con su propio techo. Y que cada hogar de Iglesia Bautista Reformada, Trono de Gracia, proclame: aquí reina Cristo. Y que desde esa proclamación nazca la reforma que esta sociedad necesita. Oremos, por favor.